Enseñando hoy de la segunda parte del ministerio de muerte y condenación, para nosotros poder distinguir una cosa y la otra y no mezclar todas las cosas juntas por falta de conocimiento. A veces nosotros decimos, gloria a Dios, por falta de conocimiento, que todo es la ley. Cualquier cosita, como siempre lo he dicho antes, nosotros siempre cogemos a veces el tema, eso era la ley. O a veces hay una discusión para que la ley Jesucristo no vino a drogarla, que la ley Jesucristo no la ha cumplido, que la ley sigue ahí, otros dicen que ya no, la ley no está, bueno, etcétera, etcétera. Siempre hay algo que no se ponen de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque no se enseña, hermanos y hermanos, cómo es. Si enseñamos cómo es, no tenemos ningún tipo de problema. ¿Por qué? Tenemos que enseñar cómo es las Escrituras. Por ejemplo, las Escrituras nos mandan a nosotros, Santo Dios para siempre, bendito Dios, a que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, hermanos, entonces no encontraremos la veracidad, ni el conocimiento, ni la ciencia que hay tampoco en las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros debemos siempre escudriñar las Escrituras. Bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a arrancar una vez porque tenemos un poquito retrasado. El tema sobre el ministerio de muerte y condenación. El ministerio de muerte y condenación tenía, porque lo he hecho otra vez y lo voy a volver a repetir, estaba formado un equipo de sacerdotes levíticos. Esos eran los que administraban el ministerio de muerte. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban como sacerdotes, como he dicho otra vez, de ofrecer por ellos mismos, primeramente sus pecados de ellos, de ofrecer el cordero en sacrificio, y luego entrar en el segundo rito y ofrecer por el del pueblo. Pero ¿qué pasa? Que las Escrituras nos enseñan a nosotros, gloria a Dios para siempre, a que nosotros, bendito sea Dios, ese ministerio, gloria a Dios para siempre, no tenía fuerza, no había poder, no era de fe para salvación, porque ningún animal, ninguna ceniza de las becerras, ni la sangre de los toros, los machos podían ser, o tenían poder para quitar ningún tipo de pecado. Ahora, aquí se trata, que como acabé de explicar, tenemos que explicar que no es un solo tipo de ley. Está la ley de los 10 mandamientos, la cual el Señor dio en Jeremías 31, 31 a 34, que Él la iba a poner en su mente y la escribiré en sus corazones de ellos. Oye, o sea que íbamos a entrar también nosotros. Y la ley de la que se le llama la ley de Moisés, que es la ley de los ritos, los sacrificios, los cultos que se hacían en purificación por el pueblo. Entonces Jesucristo, eso era, como dije la semana pasada o la antepasada, que eso era el Señor mostrando, gloria a Dios para siempre, la imagen misma de los bienes venideros, porque la ley no era la imagen, sino una sombra, dice la palabra. O sea, esa ley de los sacrificios, esa ley de los ritos, esa ley del holocausto, esa ley de expiaciones, esa ley que se hacían todo estos tipos de ritos, no era la imagen misma, sino era una sombra de los bienes venideros. La imagen misma es el cordero que se iba a entregar y padecer fuera del altar, entregándose el mismo, y por eso la salvación se consigue por la fe del Hijo de Dios. Ahora, vamos a dar continuación. En Gálatas, capítulo 3, 12 dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por él. En nombre de Dios.
Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí el apóstol Pablo dice que la ley no es de fe. Mas el que hiciera estas cosas viviría por ello. Entonces, más abajo vamos a leer lo que Jesús dice a los escribas y los fariseos que la ley era de fe. Por eso para nosotros saber, tenemos que tenerle a Dios, discernimiento a Dios para no saber, porque entonces diría el mismo que se está contradiciendo el apóstol Pablo o se contradice las escrituras. Y se contradice el apóstol Pablo y se contradice las escrituras. En Mateo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, o sea, la menta era una planta. Todo eso que ellos daban como diezmo eran plantas. Gloria a Dios. No dinero, ¿cómo es el asunto eso? Plantas. Dice también, y la menta, es una planta llamada la menta. Y el eneldo, que era también otra planta, dice, y el comino, también lo tengo aquí, lo voy a mostrar que eran esas tres cosas. Y dejan lo más importante de la ley, dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oye, dejan lo más importante de la ley, un asunto aquí. Pero aquí arriba dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3:12, gloria a Dios, que la ley no era de fe, sino que él quisiera estas cosas y viviera por ello. Pero Jesucristo dice a los escribas y a los fariseos que ellos traen esas plantas para y las diezman. De esa misma planta, hay una de ellas que es unas semillas y las otras son plantas, o sea, pero también una semilla que la produce una planta. O sea, en fin, que son plantas de la tierra los tres. Sin embargo, Jesucristo dice que hay de ellos, escribas y fariseos, porque ellos diezman estas cosas, pero dice que dejan lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Pero entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y entonces, entonces aquí hay un problema. También Moisés dice, y el que hiciera esta cosa vivirá por ella. Cuando Moisés también escribe el apóstol Pablo está confirmando lo que Moisés dijo. Ahora, hay una contradicción aquí. Por eso que tenemos que distinguir que hay más de un solo tipo de ley. Si nosotros nos aferráramos a un tipo de ley aquí, tuviéramos errado ya. Dijera que aquí hay un error o una contradicción, pero no hay error ni contradicción. De la ley que el apóstol Pablo está hablando, que la ley no es de fe, la ley de los sacrificios, la ley que se hacía para perdonar y purificación, el rito de los perdonar los pecados de Israel, pero no lo podía perdonar para siempre, sino lo perdonaba ahí mismo, pero era un recordatorio y un oratorio por cada año. Esa era una ley de obra, ese era un ministerio de comida y bebida y también de diversas cosas y de purificación. Pero la ley que el Señor está diciendo, que la ley, lo más importante de la ley, dice el Señor, la justicia y la misericordia y la fe. De la ley que el Señor está hablando, son las leyes de los 10 mandamientos. Amén. Que ellos habían quebrantado, habían dejado los mandamientos de Dios, lo principal, lo más importante de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, ellos lo habían dejado de hacer. Ellos no lo estaban obedeciendo. Sin embargo, ellos se estaban apoyando en que ellos estaban diezmando estos tipos de plantas, y porque ellos estaban dando esas plantas ya como diezmo, ellos pensaban que ellos estaban bien, pero el Señor dice, no, ustedes podían seguir haciendo esto sin dejar de hacer aquello sin dejar de practicar lo principal de la ley, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, que es lo principal, es lo más importante, dice la ley de los 10 mandamientos, es la justicia, la misericordia, o sea, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, quiere decir, y la fe también que viene que recibimos por el Señor. Eso es lo más importante, que ellos podían seguir haciendo esto sin dejar de hacer aquello. Gloria a Dios. Entonces, a veces nosotros pensamos, no, porque yo ofrendo, no, porque yo diezmo, no, porque yo doy esto. No, hermanos, esto no se justifica. Mira lo que es el eneldo. Mira el eneldo aquí, una planta, mira lo que es el eneldo. Pero mira la menta aquí, la planta que estábamos diciendo en Mateo, la menta. Y, o sea que eran plantas. Planta, esa es la menta, la planta, y esta es el comino, que es una semilla también que produce una planta.
Estas tres cosas eran que ellos estaban diezmando. Los escribas los fariseos. Ve que no era dinero, siempre era algo de la tierra. Bueno, estamos claros en eso. Pero ellos pensaban que porque estaban dando esto ya ellos estaban bien. Pero ellos habían dejado lo principal, porque no lo más importante era esto. Lo más importante era, dice la palabra, que la misericordia, la justicia y la fe de la ley de los 10 mandamientos. ¿Y cuál es lo más importante de la ley de esta misma ley también? Que están en nosotros, porque la ley de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos ya no están más en una piedra. Los 10 mandamientos dicen que están en una piedra, escrito en una piedra, pero no escrito por mano de hombre, por el dedo mío, ni por el dedo suyo. Dice que está ahora mismo los 10 mandamientos escritos en una tabla de corazón. Amén. De corazón de carne, una tabla de carne, y escrita, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea. Por los siglos de los siglos. Esto es lo que debemos diferenciar y conocer. Por eso que nosotros debemos entender estas cosas, para nosotros saber, gloria a Dios para siempre, lo que enseñamos, lo que hablamos. Acuérdense que la semana pasada nos quedamos que el apóstol Pablo dijo que él, lo que vino a ser para vida, que fue la ley de lo que él está hablando, cuando habla en Corintios, en gloria a Dios para siempre, en Romanos, que habla el apóstol Pablo en el capítulo 7, cuando él da su testimonio de que él está hablando de la ley de los mandamientos. Amén. Que el pecado tomó ocasión por el mandamiento, dice el apóstol Pablo, y al tomar ocasión por el mandamiento, dice el apóstol Pablo, el pecado tomó fuerza y lo engañó. Y ahí lo mató. Y ahí mismo. Pero entonces, dice la ley, dice, y con esto digo que la ley es mala. No, la ley no es mala, pero no puede ser mala la ley de los mandamientos. Dice que la ley era santa. Dice que era espiritual y era carnal. ¿Ves? Amén. Esos son mandamientos de Dios espiritual. Ahora, entonces, para nosotros comprender lo que la Escritura nos dice a nosotros, vamos entonces, que en esta misma ley había una cláusula escrita en el libro de la ley, que decía, maldito todo el que no cumplía todo lo que está escrito. Entonces, quedaba convicto bajo una maldición. Vamos entonces a Gálatas, capítulo 3, es la escritura. Santo Dios. Santo Dios. Es la palabra ya. Está ya abajo de la cabeza. Esto no puedo, necesito las otras mías porque son las letras más grandes. Ahí vamos a encontrar en Gálatas capítulo 3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, los judíos quedaron convictos, lo que podía ser para ellos provechoso, aparentemente, les trajo a ellos maldición. Aleluya, gloria a Dios. Le trajo a ellos maldición. Entonces, al traerle a ellos maldición, le provino eso a ellos, de que ellos, gloria a Dios para siempre, quedaran convictos bajo una maldición. Amén. Por incumplimiento. Porque ahí estaba en esa cláusula escrito que si usted no la cumplía lo que estaba escrito aquí, o sea, lo que se había dicho, entonces estaba usted propicio a quedar convicto bajo una maldición. Pero que esa maldición no podía quitarse de ningún macho cabrio, la sangre. Esa maldición no la podía quitar la sangre, ni la sangre de los becerros, ni la sangre de los toros. Podía quitar esa maldición, porque esa maldición no venía de hombre, sino esa misma maldición la había dicho el Espíritu Santo en esa casa. Que todo aquel que no la obedecía, que todo aquel que no se sujetaba a ella,
que no se sujetaba a ellos, entonces quedaba convicto bajo esa maldición. Alabado sea el nombre de Dios para ti. Amén. Pero Dios es grande y maravilloso, hermanos. Dios es misericordioso, hermanos. Para la gloria y honra de Dios. Bendito Dios para siempre. Mire lo que dice aquí claramente. Vamos a leerlo aquí. En Gálatas 3, 10, 3:1, pero quizás gloria a Dios para siempre. Quizás lo pongo más poquito más para abajo. Pero vamos a dejarlo ahí mismo. Vamos a hacerlo 3:1. Dice en el 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí vemos que hay un problema en la iglesia de Gálatas. Entran bajo un insensato, se ponen insensatos. Ya se apartan de qué? Del mandamiento, del llamamiento, de la palabra de Dios. Se apartan del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se apartan de la ley de Cristo. Amén. Porque también es una palabra, la ley de Cristo. En dos partes lo dice, Gálatas y en Corintios. Lo vamos a demostrar también. Se apartan de donde ellos caen ya que están bajo de la ley de Cristo. Y ante los ojos de ellos visto como Jesucristo fue crucificado. Y también como Jesús fue resucitado. Amén. Sin embargo, ellos se dejan apartar y arrastrar por alguien que viene y los seduce. Y los lleva al error otra vez, los arrastra hacia una maldición. Mire, hermano, para que usted vea. Oye, apartarlo del evangelio de Jesucristo para llevarlo a la ley de Moisés, a los Gálatas, a una gente que no pertenecía y que no era judío. Entonces era cargar una maldición para ellos. Ya porque Cristo había redimido a su pueblo esa maldición. Pero ellos estaban buscando esa maldición y esa maldición fue redimida. Y esa maldición, el Señor lo liberó de la maldición. Pero ya los Gálatas la estaban buscando. Se estaban apartando del ministerio de vida para irse a la muerte. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley? Un asunto aquí. Que si recibió el Espíritu por la obra de la ley. O por el oír con fe. ¿Cuál es la obra de la ley? Bueno, sabemos que la obra de la ley era la ley de los ritos, los sacrificios. Que dijo el Señor, que él quisiera tal cosa viviría por ella. Pero no era de fe para salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no podía salvar entonces? ¿Por qué no era de fe? ¿Por qué no podía yo tener la vida eterna entonces? Porque en Hebreo lo dice claramente, que la única sangre que tiene poder para perdonar pecados es la sangre del cordero. Porque la sangre de los machos cabros y la sangre de los toros no podían y no tenían poder para limpiar a nadie del pecado. Amén. Entonces le pregunta, ¿fue por la ley de Moisés, como se lo decía, que tú recibiste el Espíritu? ¿O fue por el oír, por la fe? Son preguntas que le hace a ellos. Tan necio soy, ¿ve? Hermano, a veces usted se pone necio y ni oye ni entiende. Y no se sale usted de ahí, se queda ahí, y se va ahí, como un animal que coge un derrico, que viene cargado de café, y usted lo está tratando de que no se derrique, pero él se va por ahí. Y se derrica, usted no lo puede evitar. Usted va detrás de él, pero no lo puede evitar, porque ya le cogió su camino. Dice, tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. ¿Ve? ¿Comenzaron por quién? Comenzaron por el Espíritu Santo cuando recibieron el Espíritu Santo por la fe del Hijo de Dios, por vivir con fe. Entonces ahora ellos comenzaron bien, comenzaron espiritualmente y ahora terminan en carne. A veces somos nosotros así, comenzamos bien en la congregación, entramos bien en el Evangelio, comenzamos bien a enseñar la palabra de Dios y vamos bien y después acabamos en la carne. Santo Dios para siempre. Esas son preguntas, signos de nuestra relación. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano.
O sea que tantas cosas ustedes en verdad parecieron hermanos, si realmente fue hermano, porque lo que pasa es que cuando usted se aparta de aquí, del ministerio de vida, se aparta del nuevo pacto, o sea, del nuevo sacerdote, del sumo sacerdote Jesucristo, sacerdote inmortal, dice, una vida indiscutible, que nadie se la puede destruir. Fue levantado, dice, no fue como los sacerdotes de los tiempos de Moisés, de Levítico, que eran como usted, como yo, hombre que muere, y ya no hay pecado. Amén. El Cordero fue una vida indestructible, una vida que no es indestructible, que nadie la puede destruir. Santo Dios para siempre. Entonces, Por los siglos de los siglos. gloria a Dios para siempre. Aquí lo estamos molestando a que vuelva otra vez de nuevo, porque si no, todas las cosas que vivieron, todas las cosas que hicieron se quedarán por nada. Dice la palabra de Dios. Amén. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es que suministra el Espíritu? Dios. Dice que Dios nos ha dado de su Espíritu. Amén. Dios a través de su profeta fue. Amén. En los posteros tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Dice, y sobre mis hijos y mis hijas. Dice que iban a profetizar. Amén. Dice en Joel, el profeta Joel. Y que iban a profetizar, porque Dios le iba a poner a profetizar. Dicen en gloria a Dios, en el profeta Joel. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuándo se cumple esto, hermanos? Tenemos que saber. Cuando se cumple, si no seguimos en el aire. ¿Cuándo se cumple eso que dijo Joel? Eso se cumplió. No vino el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando los apóstoles estaban esperando, y los 170, y será el número también de 120 hermanos, 120 discípulos también, junto con los apóstoles, esperando la venida del Espíritu Santo. Y se derramó el Espíritu Santo sobre todo lo que estaban ahí en el día de la fiesta de la cosecha, sobre toda nación debajo de los cielos, y comenzaron a hablar en lengua judía. Se cumplió la profecía del profeta. Entonces, este es claramente, si nosotros, aquel que nos suministró el Espíritu, o sea, Dios nos suministró su Espíritu, el Espíritu Santo, quiere decir, y hace maravilla entre vosotros, o sea, Dios hace milagros, prodigios, ¿entre quién? Entre nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu que Dios nos ha suministrado a nosotros. Amén. Ahora, la pregunta que él hace, y le hace a los Gálatas, ¿esto viene por la ley de Moisés? Alabado el nombre de Dios para siempre. O por el oír, o dice ahí, o por el oír con fe. Amén. No viene por la ley de Moisés. No dice que no era de fe. No dice el apóstol Pablo aquí, que la ley no era de fe. Pero claro, la ley, los 10 mandamientos, sí, pero está hablando de la ley de Moisés. Que el que hiciera esta cosa viviría con ella. Entonces no podía recibir ningún Espíritu Santo si no era de fe. Alabado el nombre de Dios para siempre. Amén. Acabó de decir, así mismo acabó de enseñar, enseña el Señor claramente. Hemos recibido todo, es por el oír, por la fe, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y todas las maravillas y todas las cosas grandes se reciben así. Dice, pacto de Dios con Abraham. ¿Cómo pasó esto aquí? Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No es un asunto, porque la fe de Abraham no es una fe, no es la fe de la ley. La ley no era de fe. La fe de Abraham es la fe de los 10 mandamientos. Amén. Porque Dios dijo que antes Dios de dar los 10 mandamientos, Dios dijo que ya Abraham había obedecido su voz y había guardado sus palabras, sus estatutos. ¿No dice así? Amén. Cuando lo llamó, ya lo obedeció. Entonces, ¿qué pasa? Dios le muestra a Abraham ¿qué es lo que Dios le está mostrando a Abraham? La ley de Moisés,
La ley de los sacrificios que Dios va a añadir cuando saca el pueblo de Israel, que Dios va a hacer eso como va a mostrar una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, como dice gloria a Dios en el libro de los Hebreos. Hablamos de entendimiento. Dios le está mostrando a Abraham la salvación que viene sobre todos nosotros, sobre el pueblo judío que todavía no lo había apartado y todavía seguían siendo gentiles, y sobre también la nación entera, por esta fe del Hijo de Dios, por la fe de Jesucristo, por la cual nosotros somos salvos. Entonces este es el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice la palabra que Dios le creyó dice la palabra que Abraham le creyó a Dios, y como creyó a Dios, o sea, por la fe de creer en Dios, le fue contada por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. O sea, que eres hijo de Abraham por medio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria. Dice, las escrituras, dice, previniendo que a Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ya dice que Dios iba a justificar por la fe. Por eso le dice a Gálatas, pero ¿por qué tú has recibido todo? ¿Por qué tú eres salvo? ¿Por qué se han surgido tantos milagros de ti? ¿Quién lo ha hecho? Es por la ley de Moisés, por la ley de los ritos, de los sacrificios, por esa ley que quisiera esas cosas, de esos sacrificios, esos ritos, y practicara todas estas cosas, y poner en práctica lo que la ley decía, iba a vivir por ella. Amén. O por la ley de Jesucristo, por la cual ya Dios anunció 430 años antes. Dice la palabra de Dios. Antes, la promesa es 430 años antes que la ley. Porque la ley vino 430 años después en el monte Sinaí, dice la Sagrada Escritura. Y la ley que fue añadida 430 años después no puede arrogar la promesa que ya fue dicha 400 años antes cuando Dios le esté hablando. Amén. Entonces Dios ya le está dando la buena nueva. O sea, la buena nueva quiere decir la buena noticia de salvación. ¿Para qué? Para las naciones. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Todavía el pueblo de Dios el pueblo Israel no estaba apartado, ni tampoco ya aquí. Ni siquiera el pueblo estaba allá. No, hablando con Abraham. Gloria a Dios todavía. O sea, serán benditas todas las naciones, alcanzarán la salvación. Eso es lo que quiere decir en sentido espiritual, claro. De modo que dice hoy aquí, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de Jesucristo son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Vamos a traducirlo así para entenderlo, ¿eh? Porque así que está hablando en el sentido espiritual. Está hablando claro. Dios está mostrando el camino que Dios tenía ya para nosotros. Dios dijo que cuando dijo en Osea, a través del profeta Osea, cuando yo dije que vosotros no suban por lo mío, yo sí te volveré, vosotros sois mi pueblo. Amén. Santo Dios para siempre. Aleluya, gloria a Dios por el de los siglos. Entonces de la palabra de Dios, porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición. Alabado sea el nombre de Dios. Todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. O sea, quiere decir el que no la cumplirá escrita en este libro de la ley para hacerla, ¿verdad? Dice que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces vamos a entenderlo claramente, que lo que parecía bueno se convirtió en maldición. Lo convirtieron ellos en maldición. Aleluya. Dice la Escritura.
Y hay una pregunta interesante entonces también. Todo lo que era la obra de la ley. Porque conocemos la primera ley que se llama la ley de los mandamientos. La ley de los 10 mandamientos. Conocemos la otra ley que es la ley que hacía estas cosas, viviría por ellas, pero no era de fe para salvación, porque no podía dar vida eterna, porque era un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que dice la palabra de Dios en hebreo, que estos hombres, lo que hacían este servicio, en Hebreos 7 dice, que eran hombres mortales, o sea, hombres muertos. Pero había uno que da testimonio y daba fe que vivía que Dios, porque le servían al Dios vivo, claro. Pero eran hombres mortales, o sea, hombres que morían, hombres con muertes. Santo Dios para siempre. Y aquí está claro, dice para hacerla, dice la Escritura. Dice así, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que porque el justo por la fe vivirá bien. Claro que no podía ser justificado para con Dios si no era de fe. Si somos justificados por la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué que somos justificados por la fe en Cristo? Está claro, no hay confusión. Aquí no hay error. Santo Dios para siempre. Abraham creyó cuando Dios le dijo los mandamientos. Dios se lo puso como en forma espiritual, como en el corazón. Todavía Dios no se lo dedicaba a Moisés. Y entonces Abraham obedeció. Dice la palabra, y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Le creyó y le fue contada por justicia. La fe. Pero la fe que Abraham esa fe de Abraham estaba encerrado. Y que Abraham creía, esta es la fe que iba a ser revelada y que iba a ser manifestada, la cual nosotros hoy anunciamos y predicamos como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuán hermosos son los pies. Dice, gloria a Dios, santo Dios, en Romanos capítulo 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva, de los que anuncian la paz, a la voz de nunca Dios para siempre. Cuán hermosos son los pies que son nosotros, que Dios nos ha dado la oportunidad de anunciar esta palabra para salvación, este Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación, traer a todas las naciones, a todo ser humano, a donde quiera que haya una gente que tenga un ser que esté vivo y que respire. Oiga, cuán hermosos son estos pies, dice el Señor, aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación. Santo Dios para siempre. Aleluya, gloria a Dios, por los siglos de los siglos. Entonces nosotros, gloria a Dios, dice que nosotros somos justificados, porque dice la palabra que por la ley ninguno se justificó para con Dios. Y es evidente, dice, porque el justo por la fe que es justificado, por la fe que vivir, por la fe somos justificados. A veces cogemos este versículo que yo lo he visto en otras veces y por ejemplo, y decimos, no se preocupe hermano, justo por la fe vivirá. Dios te está jalando aire. No tienen que comer. ¿Qué por la fe? ¿Ustedes creen que le va a caer del cielo? ¿Entendió ahora? Porque es errónico, hermanos, que nos enseñan mal. De la fe que está hablando, lo que está hablando este texto, con su contexto, lo que está hablando es lo que nos está mostrando a nosotros es la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Amén. A ver. Y vivimos, pero que se dice que viviremos espiritual. No es la fe porque yo tengo hambre y tengo fe que ahorita va a llegar alguien lo va a traer comida porque el justo vive por la fe. No es esta fe. El Evangelio no es comida ni bebida, dijo el apóstol Pablo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder. Poder de Dios para salvar. Poder de Dios. Dice, no me avergonzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree.
No es esa fe, no es esa fe. Vivimos por la fe, quiere decir, vivimos espiritual, porque aquellos no vivieron espiritual, porque la ley no era de fe. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios levantó a Jesucristo para darle vida también. Como a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios. Dice en el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Santo Dios. Alabado sea. Bendito sea el Cordero de Bendito y Dios. santo, bendito. Gloria a Dios. O sea que no es de fe. El que hiciera estas cosas, el que la hiciera, dice la Escritura, iba a vivir. Pero iba a vivir por ella. Esa era la ley, que dice la Escritura, que la ley, que la ley no es de fe. Santo Dios para siempre. Sino que el que hiciera estas cosas iba a vivir por ella. Amén. Pero si el Evangelio es la fe del Hijo de Dios, esa sí nos da la salvación a nosotros, la cual Dios mostró a través de Abraham y prometió a través de su siervo Abraham. Ahora dice en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros mismos maldición. El apóstol Pablo, que es un judío, está consciente que la maldición de la ley que ellos recibieron, Jesucristo fue el que los redimió de esa maldición, y que por ellos mismos fue que ellos fueron los culpables, causantes de quedar convictos bajo esa maldición. Y se echa por nosotros mismos maldición, ¿ves? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Un razón. Hermano, esa era como la guillotina en esos tiempos. La silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección de carne. Esas son las penas de muerte. Amén. En esos tiempos, como no existía todavía la inyección letal, como no existía el gas, la cámara de gas, como no existía la silla eléctrica, no electricidad, nada de esa cosa. Entonces, en ese tiempo estaba lo que era una persona llevado a ser colgado como crucifixión en un madero, en un pedazo de palo. Y lo crucificaban ahí, lo llevaban a ese lugar y ahí tenía que morir para después ser sepultado. Pero que a lo que llevaban a ese lugar eran personas que infringían las leyes, eran personas que eran delincuentes, eran personas malhechores. Y todo lo que Dios decía, todo el que infringía la ley y era colgado ahí, entonces Dios dijo, maldito es todo lo que es colgado en un madero. Pero no era tan tal que decía que había que quitarlo rápido para que no contaminara la tierra que Jehová tenía. Dios, no era una cosa. Sin embargo, Jesucristo, ¿dónde fue colgado? En un madero. Pero Jesucristo, cuando fue colgado en un madero, está colgado en medio de dos ladrones. Hay uno que lo está injuriando, pero hay otro que tiene temor todavía, porque tiene temor de Dios en su corazón a la última hora, y ha entrado lo que se llama el querer arrepentirse, y le dice, deja a este hombre tranquilo, este hombre no ha hecho nada, no ha hecho ningún mal. Entonces, nosotros sí nos merecemos estar aquí. Nosotros merecemos estar aquí colgados en este madero. Pero este hombre no ha hecho nada, este hombre es inocente. Este hombre lo llevaron inocente a colgarlo. Por eso, para poder redimir, porque si Jesucristo entonces nos ha colgado inocentes, no puede redimir a Israel de la maldición de la ley, ni tampoco puede darnos vida eterna a nosotros. Por eso dice que la palabra que Jesucristo era justo, sin un cordero sin mancha y sin mácula, sin ningún defecto, hecho perfecto para el Hijo de Dios. Y
Jesucristo fue colgado en ese madero y ahí redimió la maldición de su pueblo. Él lo redimió Amén. cuando él fue colgado en ese madero. Gloria a Dios. Y la de nosotros también, porque nosotros estábamos malditos, ¿eh? No porque nosotros estábamos bajo de esta ley, sino malditos de la maldición de nosotros del pecado. Porque nosotros estábamos entregados a todas las cosas malas. Jehová por eso prohibía a Israel rotundamente a juntarse con nosotros. Porque nosotros estábamos tan malos, tan entregados al pecado y a la idolatría, que ellos daban a los hijos de ellos como sacrificio a los dioses paganos para que lo mataran. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Iban muchos de ellos a consultar a los muertos, dice Jehová. Muchos de ellos iban a consultar a los sabios, tenían sabios astrólogos, hechiceros. De esas cosas Jehová dijo a Israel, no te juntes con ellos. O sea que nosotros estábamos también bajo una maldición, no ya del pecado desde antes de que Dios añadiera la ley a su pueblo. Y Jesucristo nos redimió a nosotros de esa maldición también del pecado, que nos trajo y nos rescató a nosotros y abolió la enemistad, porque Dios, había una enemistad con Dios, no Dios era el enemigo. Siempre he dicho, Dios no es enemigo de nosotros, nosotros éramos los enemigos de Dios. Amén. Gloria a Dios. No porque especifico eso, para que tengamos claro, Dios no es enemigo de su creación. Nosotros somos los enemigos de Dios. Y la enemistad que había era, porque estamos, lo que acabé de explicarles, por el pecado que nosotros estábamos haciendo. Gloria a Dios para siempre. Entonces dice que dice que Cristo le dio la maldición de la maldición porque está escrito que todo el que lo colgado madero dice en el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham quiere decir ya el pacto que Dios había hecho con Abraham cuando Dios le está mostrando la salvación eterna para todas las naciones. Que dice, en ti y en tu simiente, la simiente de Jesucristo. Dice, o sea, en ti y en tu simiente quiere decir, Dios le está mostrando a Abraham que de su descendencia, según la carne, iba a nacer el Salvador del mundo, que traía la salvación para toda la humanidad, que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso en el sentido espiritual. ¿Para qué? Para fin de que por la fe, o sea, por la fe del Evangelio, el Hijo de Dios, nosotros recibiremos la promesa del Espíritu Santo. ¿Vieron? Por eso que el Espíritu Santo muere en nosotros, ¿eh? Ya eso estaba prometido. Pero por la fe del Hijo de Dios. Porque la fe, dice la palabra de Dios, ya Abraham ya recibió este don. Porque la dice en Efesios capítulo 2, soy salvo por fe y por gracia. Y dice, claro y pelado, y no viene de vosotros, sino de Dios. Un don de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, dice así, el apóstol pone un ejemplo aquí, dice, en el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, pone el ejemplo de las cosas terrenales, eso es lo que quiere decir, Hermano, estoy poniendo un ejemplo con las cosas terrenales. No es que está hablando en la carne. Vamos a entender eso también. Porque entonces decimos, oye, pero Pablo tal vez no habla como en la carne. No. Cuando dice hablo en términos humanos, quiere decir, pongo ejemplo de las cosas terrenales. Dice aquí. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está hablando, y se habla del término humano, que si hablo un ejemplo. Un pacto que lo hagan los hombres aquí, los hombres humanos, carne y sangre. Ya dice, ya nadie dice, una vez ya que esté rectificado, ya nadie lo puede invalidar. Amén. Ratificado ya nadie lo puede invalidar. Ni añadir. ¿Para qué me enamore espiritual, hermano? Gloria a Dios. Ustedes ven las naciones como hacen yo los pactos también. Por ejemplo, los países. Hacen una alianza. Después que eso está firmado ya. Y que ya se tengan un acuerdo. Ya no dicen que van ahí, no, mira. Vamos a ponerle esto. No, vamos a modificar esto. Ya está hecho. Ya no hay tiempo para modificar. Antes de hacerlo, era que se podía modificar. Dice, aunque sea de hombre,
Cuando lo hacen ya nadie dice la palabra. Una vez que ya está hecho, ya nadie lo puede invalidar, nadie puede añadir ni invalidar. Pero ¿de qué está hablando? ¿Con qué ejemplo que se está refiriendo? Al ejemplo del pacto, del nuevo pacto, que hizo Dios. Ahora bien, Abraham fue hecha la promesa y a su simiente, como asunto. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. ¿Qué fue lo que dijo claramente? Que Abraham fue hecha la promesa y a su simiente. Y si no habla de muchos, y no dice simientes, que son muchos, y no dice simiente de uno, y ese es Jesucristo. Aleluya. Amén. Dice la palabra, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Alabado sea el nombre de Dios. Mira el ejemplo que nos pone arriba, no como el término humano. Un pacto hecho que sea el hombre, ya rectificado, nadie lo puede validar ni añadir. Dice así mismo la promesa, no importaba que llevara la ley que fue añadida 430 años después. Dice las escrituras, la ley no puede añadir la promesa, abrogar la promesa que fue 400 años antes. Y la ley vino 400 años después. 430 años después. Dice la palabra de Dios, se añadió la ley cuando fueron libertados allá en el monte Sinaí, que fueron libertados y sacados de la mano de Egipto. Porque dice la palabra de Dios, Dios le dijo a Abraham, así mismo cuando Dios le hizo la promesa de salvación de este evangelio, Dios le dijo, te voy a levantar una nación tuya, y ellos serán salvos también. Ellos tendrán la salvación, ellos serán salvos por el Hijo mío. Y tú y todo el mundo alcanzarán salvaciones por esa simiente, por ese Hijo mío. Cuando llegue el tiempo de la venida de mi Hijo Abraham, Dios le está mostrando el camino a Abraham. Pero le dice, tu pueblo, esa nación que yo voy a levantar de ti, vas a ser los primeros 400 años. Aleluya, gloria a Dios. Y el tiempo que ellos habitaron en totalidad fueron 430 años en la tierra de Egipto. Los primeros 30 años no tuvieron esclavitud. Se multiplicaban y crecían como naciones. Después de ahí comenzó a contar lo que Dios había dicho. Y en total vivieron 430 años. 30 años normal, como huéspedes. Y 400 años siendo los oprimidos, como dijo el Espíritu Santo Abraham. Y entonces después que se cumplieron ese tiempo, que ellos cogieron hacia el monte Sinaí, ahí nace lo que se llama la ley. Vemos que Moisés derrama la sangre, dice, lo echan en tazones, y la mitad sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo. Este es el pacto que Dios ha hecho con vosotros, esta es la alianza que Jehová ha hecho con ustedes, con los hijos de Israel, dice Moisés. Y ellos dijeron, sí, haremos todo lo que Jehová es mentiroso, lo invalidaron, porque Dios lo dijo a través de la Jeremías. No lo cumplieron. Pero yo sabía que este pacto iba a ser invalidado. Pero aquí estaba este otro pacto, que es el pacto eterno, el cual nosotros dice que no puede invalidar la promesa, no la puede abrogar, que vino 430 años después. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. La herencia no es por la ley. Porque antes de la ley ya Dios había demostrado la herencia. Usted no ve que cuando Abraham, vuelvo y repito eso, porque nosotros debemos entender espiritualmente, para poder comprender lo que Dios nos muestra. Y el plan de Dios que Dios tiene para nosotros, para salvar. ¿Qué le muestra Dios a Abraham? Mira, Abraham, mira esta tierra, pero carnal, te la voy yo a dar a tu descendencia. Abraham dice que no, dice no, eso no.
que Abraham ya Dios lo llamó y le ha dado promesa de salvación, de vida eterna, por la fe del Hijo de Dios. Y Abraham dice, no son terrenales, porque ya la promesa que me dio fue espiritual. Abraham dijo, esa no era. Dice que Abraham estaba esperando la celestial. Amén. Porque esta promesa, esta salvación, y esta promesa de esta salvación viene con galardones, pero no de la tierra de Canaán, no las cosas pues de nada. Por eso Abraham dijo, no, esa no es la tierra que tú me estás mostrando, para que yo voy a heredar mi descendencia, en el sentido espiritual, hablando. Porque si estamos mirando en el sentido terrenal, sí, hermano, pero los israelitas heredaron la tierra de Canaán, eso es la escritura que claro que sí, pero estamos hablando en el sentido espiritual, no en el sentido terrenal, hermano. Porque la herencia que nosotros estamos esperando es la herencia por el Hijo de Dios. La que Abraham dijo, que la ciudad que Abraham esperaba era la Nueva Jerusalén. Dice que el arquitecto que hizo esa ciudad fue Dios. Amén. Dice que si era esa la que él en verdad entendía, él podía volver donde estaba esa, porque se la podía palpar, brincar arriba de ella. La otra no podía ni palpar ni brincar arriba de ella, porque la otra la creyó por la fe del Hijo de Dios. Creyó, dice, y aunque no la recibió, dice la palabra de Dios, que murió creyendo lo que iba a recibir, creyendo, murió en esta fe del Hijo de Dios. Mirándola de lejos. No la podía tocar, pero la miraba de lejos, que la estaba creyendo que sí, que estaba ahí. Nosotros no la podemos tocar, pero tenemos que creerla, mirándola de lejos que está ahí. Aunque usted no la pueda tocar, ni yo tampoco, créala que ella está ahí. Amén. Se llegará el momento que la tocaremos, se llegará el momento que podremos tocarla y que la recibiremos, dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Hijo de Dios a buscar a lo suyo, dice la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí lo dejé. Entonces, ahora vámonos a Corintios, segundo de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice, en el 3.1 dice, que no lo voy a leer, pero dice, ministro del nuevo pacto. Bueno, ahora sí, el apóstol dice, yo soy un ministro del nuevo pacto, pero este pacto es un pacto de vida eterna. Dice en el 3.3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Oiga lo que dice, que somos carta del Señor, pero no escrita más en tabla de piedra. ¿A dónde están escritos los 10 mandamientos, hermanos? ¿Dónde está escrito ahora? Soy yo que estoy inventando. Dice ahora que dice, sino en tabla del corazón. Dice la Sagrada Escritura. Santo Dios para siempre. O sea, que esto de que carta de recomendación, que carta de esto no es necesario. Vuestras cartas somos nosotros mismas, que Dios las ha escrito por medio del Espíritu Santo. O sea, por medio del Espíritu Santo, y ellos, los apóstoles, cuando dicen los apóstoles, que nosotros dice, si no manifiesto que soy carta de Cristo, ¿debe? Dice, esperada por nosotros, o sea, ellos han sido los instrumentos de Dios para hacernos llegar a esta salvación. Dice, eso lo quiere decir aquí cuando dice el apóstol así, en sentido espiritual. Gloria a Dios para siempre.
Y dice que escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, o sea, con el Santo Espíritu de Dios vivo, como es Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Estos son los mandamientos que están escritos aquí de Dios. Aquí están escritos en nuestro corazón, en nuestro corazón, es la palabra de Dios. Y sin el cual, tal confianza tenemos mediante a Cristo para con. Oígame qué interesante. Que nosotros tenemos tal confianza, confianza si tenemos mediante Cristo por medio de Dios. ¿Qué confianza que nosotros? ¿Cuál es la confianza que nosotros tenemos? ¿En qué nosotros estamos basados? ¿En qué confianza que nosotros estamos basados? Que nosotros tenemos. Tenemos mediante Cristo para con Dios. Es esta salvación que el Señor nos ha dado. Esta promesa de vida eterna que Dios nos ha prometido a través de su Hijo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, sigue así, va a decir aquí más, todavía sigue siendo palabra de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, no es que ellos son algo, ni que sean competentes, o sea, no que esto viene porque ellos tienen, porque vienen de ellos, y porque esto es de ellos, y ellos son los que tienen el poder. No, aquí dice, sino nuestra competencia proviene de Dios. A la hora no la digo para siempre. Cuando usted cree que Dios te hace algo, eso es lo que más me molesta de a veces de nosotros. Yo levanté una obra. Yo como la competencia viene de usted. No, viene de Dios. De Dios viene, dice. Amén. Entonces nosotros tenemos esa confianza por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Santo Dios para siempre. Dice, el cual así mismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Es que ellos no fueron ellos que se hicieron. Pablo no fue que se hizo apóstol, ni misionero, ni los otros apóstoles. Fue el Espíritu Santo que lo dio el todo. Son ellos ministros, dice ministro competente de un nuevo pacto de Cristo. Quiere decir no pacto, el pacto del Evangelio de Cristo. No tiene nada que ver con el de atrás. Dice la palabra de Dios. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Qué interesante. Somos ministros de un nuevo pacto, dice. Dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Ahora vamos otra vez a Romanos, en Romanos capítulo 7, lo que Pablo dijo. Lo que Pablo, esa ley, que era para vida, le resultó para muerte. Dice, ahora, somos hechos apóstoles, somos hechos ministros, pero ministros competentes de un nuevo pacto. No por la letra, no en la letra, porque la letra nos mató. El apóstol lo dijo en Romanos 7, ¿verdad? Que lo mató, ¿verdad? El pecado tomó fuerza en él, por el mandamiento lo engañó y él murió. Pero, si no dice ahora, gloria a Dios para siempre, que por medio del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, o sea, más el Espíritu de Dios da vida. Por medio de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Jesús, dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Nuestros padres, dijo Jesús a los judíos, los padres de ustedes, sus antepasados, comieron del maná, están muertos, pero el que come de este pan no morirá, vivirá eternamente. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, porque esto es por la fe del Hijo de Dios. Y soy salvo por fe y por gracia. Y la ley no era de fe, sino era de obra. Amén, por los siglos de los siglos. Y la salvación ya estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo y fue revelada el primero. ¿A quién fue que se le reveló la salvación primeramente? Dice la Escritura. Al primero que se le reveló esta salvación fue Abraham, conocido y llamado amigo de Dios. Gloria a Dios para siempre.
Pero si no entendemos así, cualquiera decimos, bueno, por la letra mata, pero ¿por qué? ¿Cuál letra que me está hablando? Que mata, no, está hablando en el sentido espiritual. Mandamiento, que estaban de los 10 mandamientos, no codiciará, no cometerá adulterio. Entonces ellos se dejaron guiar, se dejaron seducir por el pecado y por la codicidad. Comenzaron a codiciar, a cometer adulterio, ¿cierto? Y entonces lo que fue para vida, porque eso era para vida, eso no era para muerte. Porque esas son las palabras, los mandamientos de Dios, que son para vida. Resultaron para muerte para ellos, pero Dios sabía que esas cosas iban a acontecer. Porque ya Dios tenía a Jesucristo para que Jesucristo viniera y remediara toda esta cosa, corrigiera todo esto. Dice la palabra de Dios. Dice en el 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Si ese ministerio que fue grabado en tabla de piedra y se le llamó el ministerio de muerte, como acabé de explicar, no era porque era de muerte, eran palabras, las palabras de vida, pero se les convirtieron en muerte a ellos. Lo que fue para vida es para él y para ellos, todos los judíos, pasó a ser muerte por las transgresiones y desobediencia. Así es el evangelio, la palabra de vida. El evangelio es palabra de vida eterna. La palabra de Dios es el pan de vida. Pero sin embargo, lo que me puede servir a mí para vida, también me puede servir para muerte. Cuando yo me convierto en transgresor de este evangelio, ¿qué pasará conmigo? También me sirve a mí como para muerte. Y se convertiría ya lo que era un ministerio de vida, para mí se convertiría en un ministerio de muerte. Pero no es que el ministerio de muerte, porque las palabras de Dios son vida. Si la guardamos, porque quien la habla es Dios, y quien la manifiesta es Dios, que es un Dios vivo. Entonces dice que había una gloria que se estaba manifestando. Y si esa gloria, dice la palabra que los hijos de Moisés tenían que cubrirse, taparse la cara, el rostro, porque de los hijos de Israel no podían mirarlo, porque la luz, esa luz no podía mirar bien, no podían mirar bien hacia el rostro de Moisés. Pero dice la palabra que esa era una gloria, pero no era la gloria que ya Dios le había revelado a Abraham, ¿eh? La gloria venidera eterna. Esa gloria dice que era una gloria temporal, pero no, porque la venidera, la gloria eterna estaba ahí reservada y todavía no había sido revelada todavía. Dice la palabra de Dios. Por eso dice la cual iba a perecer, ¿usted ve? Porque entonces era lo que estamos explicando, que todas estas cosas fueron añadidas hasta que viniera Jesucristo. Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Si aquel ministerio de condenación para ellos tuvo gloria, pero la verdadera gloria que iba a abundar y que iba a permanecer es la gloria del Cordero, la que está aquí, la que tenemos, la gloria. Amén. Gloria a Dios. No dice que Jesucristo se transfiguró. Amén. Santo Dios para siempre. Ese no fue de que Moisés, de que una glorita y Moisés iba a aparecer y que Moisés tenía que cubrirse, porque esa gloria iba a aparecer, no la gloria que no era la glorita que iba a desaparecer. No, la verdadera gloria va a aparecer, la reflejó Dios. Y el Cordero dice que Jesús fue transformado, se transfiguró Jesús, que la gloria de Dios resplandeció sobre Jesús. Esa es la gloria verdadera, bendito sea el nombre de Dios. Esa es la gloria que nunca perecerá, la de Moisés ya pereció. Moisés también y todo. Claro, están esperando ser levantados. Amén. Gloria a Jesús. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Esa es la gloria del Cordero. La gloria de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice en el día, dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso
en este respeto en comparación con la gloria más eminente. ¿Qué es lo que fue glorioso? No se compara. No es glorioso con la gloria, con esta gloria de Cristo, la gloria del Cordero, la gloria más eminente. Amén. Gloria a Dios. Esa gloria que resplandece sobre nosotros ahora a través del Cordero. Esa gloria usted no tiene que cubrirse lo mismo el rostro, porque yo no lo veo usted brillando. No la puedo ver, pero está en usted brillando. Está en mí, está en aquel, en el todo que ha aceptado la fe del Hijo de Dios. Se ha convertido el bendito Cordero, se ha arrepentido y se ha convertido. Esa gloria está resplandeciendo ahora, pero esa gloria no va a ser perecedera, porque aún usted muere, que esa gloria seguirá resplandeciendo en aquella santa ciudad, en aquellos cielos nuevos y cielo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Porque esa es la gloria del Cordero, la gloria de Dios resplandeciendo a través del Cordero. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en aquella santa ciudad no vio templo, porque Dios dijo, yo seré el templo de ella, y si el Cordero será la gloria, la luz, la lumbrera, es la gloria de Dios que resplandecerá todo el tiempo. Esta misma gloria es la que el apóstol Pablo nos está mostrando a través de la palabra de Dios. Una gloria que permanece, dice, para siempre. Así que, gloria a Dios para siempre. Así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, de aquel que había de ser abolido. O sea, no como ahora nosotros, la iglesia, no necesitamos, como los tiempos de atrás, que Moisés tenía que poner un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel pudieran mirarlo, porque si no podían mirarlo por esa gloria que era temporal. No, dice la palabra de Dios que ahora no. Nosotros nos necesitamos porque dice aquello que ya iba a ser abolido, porque esa gloria no iba a permanecer. Porque esa no era la gloria del Cordero, la que se reflejaba en Moisés. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. La que dice que iba a ser que abolido eso. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora, dice que el entendimiento de ellos, de los hijos de Israel, está embotado, no tienen entendimiento, están estúpidos, no entienden, no comprenden. Se embotó hasta el día de hoy. Porque cuando ellos siguen, cuando los judíos siguen leyendo el antiguo pacto y siguen llevando la ley de Moisés, hasta el día de hoy ellos están así, dice la palabra de Dios, porque el velo no le ha sido descubierto, el por cual fue por Cristo ya quitado, descubierto. Ahora usted me va a entender, ahora vamos a entender ahora qué está diciendo del velo. ¿De qué velo está hablando? ¿Está hablando de un velo, de un paño en la cabeza? No está hablando de ese velo, la voz no me dio para siempre. El velo que el Señor le quitó fue la ceguera, el velo que el Señor quitó fue la ceguera espiritual. Pero ellos, como el entendimiento de ellos fue botado, que no entienden, hasta el día de hoy, ellos siguen con el mismo velo, por cual ya por Cristo fue quitado. A la voz no te dio para siempre. Amén. Amén. Porque Dios abrió los ojos, Dios nos llamó a entendimiento, a quitarle el velo del pecado. Amén. Aleluya. Ya por Cristo fue quitado, pero ellos siguen todavía allí leyendo a Moisés todavía, porque el entendimiento ya está embotado. Pero esa es la palabra de Dios aquí más abajo. Amén. Eso sigue todavía, está puesto en su corazón. Cuando ellos leen a Moisés, el velo está, dice, puesto en el corazón de ellos. Que no está hablando de un velo, de un pedazo de tela. Está hablando en el sentido espiritual. Amén. Porque ¿cómo podré entonces si yo puedo entrar un pedazo de tela en mi corazón y ponerlo? Ve, está hablando espiritualmente. Para que entendamos espiritualmente. Ellos todavía están ciegos, todavía están con ese velo ahí, con sus ojos cerrados, su entendimiento embotado. Todavía siguen leyendo, todavía están atrás en el Antiguo Testamento, están en el Antiguo Pacto, como Moisés todavía. Para ellos los judíos, muchos de ellos, para la mayoría de los judíos,
no ha venido el Mesías. Pero si no ha venido el Mesías, ya tiene que venir primero, tiene que esperar que el día porque le preparó el camino, pero ya el día vino y preparó, ya el día fue enviado y fue enviado por el Señor, que era, dice la palabra de Dios, que era Juan, que venía con el Espíritu de Elías. Amén. Y Jesucristo también vino. Pero ellos están esperando que tiene que llegar el Mesías, que Jehová ha prometido. Ya el Mesías llegó y ellos no lo conocieron. ¿Pero por qué? Es por eso que le estoy diciendo a usted. Esas son cosas que Dios ya tenía predestinadas y preparadas en Isaías 6:9. Porque ya Dios tenía esto predestinado de que ellos todavía se iban a quedar con el velo, que Cristo lo quitó. Con ese velo, eso se queda espiritual, ya Cristo lo quitó, ya van a seguir ciegos. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. ¿Ves? Cuando el Señor abrió los ojos de los hijos de Israel, cuando era parte de la entidad de Jacob, entonces todo Israel se la salvó. Algo se lo dio para siempre. Pero a los gentiles no hay velo, no hay velo, cuidado, Está hablando de los judíos que cuando leen hasta el día de hoy a Moisés, atrás, en el antiguo pacto leen a Moisés, todavía tienen que ver su corazón, hablando de los judíos, de la nación judía. No está hablando, Pablo dijo, bien dijo el profeta de vosotros, me voy a los gentiles porque ellos entenderán, ellos irán, estamos claros. Nosotros no hemos puesto ese velo ahora, porque nosotros hemos puesto ese velo nosotros mismos ahora. No es que Cristo lo quitó, Cristo vio los ojos de nosotros, pero nosotros no lo hemos vuelto a enganchar otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos sacando todo tipo de doctrina, todo tipo de palabras, toda doctrina enferma, todas falsas cosas añadidas por hombres, todo invento de palabras, doctrina como mandamiento de hombre, y la estamos recibiendo, tenemos ese velo puesto. Es hora de que ese velo sea quitado en el nombre de Cristo, porque ya Cristo lo quitó con su sangre bendita, derramando sangre preciosa. Jesucristo lo quitó ya, porque dijo Dios a través de su profeta Jeremías, dijo el Señor, y todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y nadie irá a conocer a Jehová. Bueno, pues ya me lo ha quitado por la sangre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, qué interesante esto es. Dice, el Señor es que lo liberta, dice el 17, porque el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Ve quién es que le dice? ¿Quién es el Espíritu? Dice que Jesús es el mismo Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesucristo? Hay libertad. Dijo Jesucristo, al que yo libertara, verdaderamente será libre, no se convirtió. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo, dice ahí. Aleluya. Que el que liberta, dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo soy el libertador. Jesús. Jesús es el libertador puesto por Dios. Amén. Dios sea, Padre. Dice la palabra de Dios, no necesitamos el velo para ponernos, para taparnos en aquella gloria que iba a ser abolida, que no era la gloria del Cordero, la gloria de Dios. Dice, por tanto nosotros todos, mirándonos cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Alabado Señor para siempre. Somos transformados de gloria en gloria, mirando como un espejo. Dice estamos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. ¿Cómo por el Espíritu de cuál Señor? De Jesús. De Cristo. Veo. Jesucristo. Por el Espíritu del Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria que vive y que reina. Ahora entendemos y comprendemos lo que significaba la ley y por qué era esta ley y para quién era esta ley. Amén. Y esta ley trajo más pecado, pero para eso Dios lo puso así, porque la palabra dice que cuando el pecado abundó, la gracia vino y sobreabundó más. Dios dio la palabra que la Escritura lo cerró todo bajo pecado. Y lo que no era pecado lo permitió que se corrompiera. Lo hizo pecado. Cuando dice lo hizo pecado es que Dios comenzó a hacer pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Señor, reprende el diablo. Dios permitió que se corrompiera. Eso lo quiere decir. Ahora no se nos dio para siempre. No, porque hay que hablar claro. Dios no hace el pecado. Dios no fabrica el pecado.
¿Entendemos? Dice que Él lo permitió que se corrompiera. Lo que no era pecado, lo hizo pecado que sí, lo permitió que se corrompiera. Amén, gloria al Señor. Gloria sean dadas a Él. Ahora, la pregunta de todo esto es, hermano, y vámonos, y lo vamos a descubrir por las Escrituras. ¿Sigue entonces Israel bajo la maldición? ¿Está Israel entonces bajo la maldición que ya Cristo lo redimió? Porque los judíos, los de ahora, no están sacrificando, no están sacrificando porque no hay templo, Amén. Si ellos tuvieran un templo, ya ellos estuvieran sacrificando. Pero no hay templo, lo que es una pared, una ruina. Y ellos no pueden hacer nada ahí, nada más lamentarse. Ellos van a ir a llorar, a llorar a Dios ahí. Pero como no hay templo, ellos no hacen, no lo hacen todo como ellos quieren hacerlo. Pero sin embargo, sí, muchos de ellos siguen leyendo a Moisés y siguen practicando las reglas que Moisés, que se dieron atrás, las siguen practicando. Pero dice que el entendimiento de ellos se embotó. Ahora, la pregunta es, ¿Jesucristo los redimió de la maldición? Dice las Escrituras. Entonces, ¿seguirá Israel todavía bajo esa maldición? No, no está bajo esa maldición. Israel está redimido de esa maldición. Porque Israel, aunque ellos sigan leyendo atrás Moisés y haciendo lo que decía la regla que estaban acá escritas, María no sé. Dice la palabra de Dios que Dios lo endureció sus corazones de ellos para que los impíos encontraran salvación. Por eso no están bajo maldición, ¿no? Porque ellos están endurecidos por la misericordia. Y esa misericordia que Dios ha usado a nosotros, endureciendo a su pueblo, esa misericordia que Dios no hemos recibido por ellos. Dice en Romanos capítulo 11, gloria a Dios, serán retribuidos otra vez de nuevo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Pero usted y yo comenzamos a hacer la obra de la ley, caemos bajo una maldición. ¿Lo entiende? Porque a nosotros nunca se nos dijo eso. Dijo el apóstol Pedro, ¿por qué tentar a Dios poniendo una carga sobre estos discípulos que ni nuestro Padre ni nosotros pudimos llevar? Amén. Y dice aquí, en Romanos capítulo 11, 7, 10, dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel? No lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Qué quiere decir aquí? Que Israel estaba buscando. Que Israel no lo alcanzó. Una parte que Israel no lo alcanzó. Para eso. Israel no lo alcanzó. Que dice la palabra de Dios, pero los escogidos sí. ¿Qué quiere decir los escogidos? No todos fueron endurecidos, porque cuando Jesucristo vino, dice la palabra de Dios que creyeron muchos judíos, y la prueba está en Hechos capítulo 2, que en la primera iglesia fue judía. Los escogidos, o sea, lo que Dios tenía ya que iban a entender, que iban a aceptar, que iban a convertirse al Mesías, ya estaban escogidos. Dice la palabra de Dios. Dice que los escogidos alcanzaron, los demás fueron endurecidos. ¿Vio? Los demás que se restante del pueblo judío fue endurecido. Pero lo que Dios había escogido, lo que Dios había apartado, que iban a creer, sí, eso sí alcanzaron. Y los otros que no han creído, los que están ahora mismo todavía, de generación en generación, y no han creído, son los demás que han sido endurecidos. Pero los tiempos de los apóstoles, los que fueron apartados, escogidos, fueron los que creyeron. Primero 3.000 judíos fueron los primeros que creyeron bajo la iglesia. La primera iglesia fueron 3.000 judíos. Amén. Que se convirtieron en el Hijo de Dios. Amén. Y se arrepintieron. Y de ahí siguieron añadiendo más el Señor, más judíos. Lo que Dios ya ha escogido. Pero el restante del pueblo judío es aquí. Fue endurecido. ¿Para qué? ¿Por qué Dios lo endureció? ¿Por qué Dios lo predestinó así? ¿Para qué fueron endurecidos? Porque ellos serán libertados. El Cristo les quitará el velo. Cuando se convierten a Cristo, entonces el velo les será quitado, dice la palabra de Dios. Entonces cuando Cristo lo liberte, cuando Jesucristo venga y lo liberte, dice Él es que va a quitar la impiedad de Jacob, ahí que está el velo. Amén. Y Jacob es Israel. Entendemos sentido espiritual. Amén.
Amén. Bendito. Raco es el pueblo judío. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, como está escrito, Dios le dio espíritu. Dice, Dios le dio espíritu de tu pueblo. Ojos que no vean y oídos que no oigan. Hasta el día de hoy, Dios. Amén. Entonces no está Israel bajo una maldición. Aunque ellos sigan leyendo a Moisés y diciendo en parte y llevando en parte lo que Moisés había dicho, porque no necesitan, todavía como dice, no hay templo para sacrificar a los animales, hay que buscar sacerdotes, y para hacerlo como Dios dijo hay que buscarlo también de la tribu de Leví, no hay esa descendencia más. Pero como es Dios, ni tienen templo, ni tampoco esa, no los animales, no, porque los animales ellos los tienen, ni tienen templo, pero ni el sacerdocio levítico, porque son los que están establecidos en la ley. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Dice para qué, para que ellos hasta el día de hoy, a veces muchos cristianos se están convirtiendo en muchos judíos falsos. Yo encontré a un cristiano hablando de eso, predicando, hermano, estoy grande, se están convirtiendo en muchos judíos falsos. No digo que usted va a convertir uno así de gran amor. Pero muchos, porque Dios lo va a libertar del cordero. Ya lo que Dios escogió fueron escogidos. Y en los tiempos de los apóstoles ya Dios lo demostró. ¿Cuántos eran añadidos? Hasta 5,000 se demuestra la escritura. Y sigue demostrando más que se añadían, que eran añadidos judíos que creían. Y los demás han sido endurecidos. Estos que están aquí están endurecidos todavía, porque son la descendencia de ellos. Tienen el mismo espíritu también, con espíritu de tu pueblo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo que van a hacer que se están convirtiendo ya Jesucristo vino? Se están convirtiéndose como los gentiles que se están convirtiendo, los gentiles se están convirtiendo en gentiles. Usted me dice, no hermano, hay mucha gente ahora convirtiéndose en Cristo de todas las naciones. Digo, gloria a Dios. Pero judío, hermano, abra los ojos, usted está ciego entonces. Entonces tiene el espíritu de tu pueblo usted. No, judío no. Porque Jesucristo que le va a quitar ese velo que todavía yo tengo la bendición. Sí, porque ya no creo. Gloria a Dios para siempre. Jesucristo no ha venido. Entonces ellos lo libertarán, hermano, dice que todavía hasta el día de hoy. Y oiga que esto estaba ya predestinado y dicho antes por el profeta David. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Ya fue dicho que ellos no iban a ver, que iban a tropezar, que Dios lo iba a cegar espiritualmente. Y sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Entonces ya Dios lo dijo. Ahora mi pregunta sería, ¿y por qué Dios estaba hablando de esta ceguera? ¿Por qué Dios le pone esta ceguera entonces a los judíos, al pueblo judío? Entonces, ¿por qué Dios dijo, ya tenía eso predestinado para que ellos fueran? ¿Qué ceguera que le está poniendo? Para que sigan detenidos, no solamente los escogidos se han convertido y han conocido a Cristo. Los demás que siguen como hombre, como el tiempo parado detenido en la ley de Moisés. Los demás están endurecidos. ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, oye, entonces ¿por qué? Ahora vamos a seguirlo demostrando con la escritura. ¿Me recuerda toda la escritura? Y sigue en Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, hasta aquí. Digo pues, ha trompezado los hijos de Israel para que cayesen. Una pregunta, Aquí está hablando judío, Pablo, judío. El representante de su nación. Hebreo de hebreo y la ley farisea. Hablando. Y está preguntando a que si Israel, el tropiezo que Israel tiene ahora mismo, pues, hasta el día de hoy, que fue tropezar en Jesucristo. ¿Usted sabe cuál es el tropiezo? De que ellos no creyeron en Jesucristo.
Y a ellos no creen en Jesucristo, se les tropiezo. Entonces, como ellos no creyeron en Jesucristo, entonces ellos lo llevaron, lo constituyeron a Jesucristo como un blasfemo, como un hombre que blasfemaba de la ley de Moisés y que blasfemaba haciéndose igual a Dios, porque le decían a él: ¿quién tú te crees que eres, que perdona pecados? Solo hay un solo que puede perdonar pecados. Yo estaba claro, Dios está en los cielos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero él tenía espíritu de temor, dice la palabra de Dios al cielo. No veía que ese sí tenía la potestad para perdonar pecado. Porque Dios lo había enviado y lo había mandado para esto, para perdonar nuestro pecado. Y lo acusaban de blasfemios. Porque era un hombre, claro, a mis ángeles tus pecados son perdonados y nosotros con un blasfemio. Estaban ciegos y no veían. Pero ese conocimiento fue para Dios, dando a nosotros la entrada a lo que Dios había prometido por la promesa del evangelio de la salvación. Cuando Dios le dijo a Abraham 400 años antes: en ti tus simientes serán benditas todas las naciones. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Para el cumplimiento y entrada del pueblo gentil. Entonces, por eso que ellos tropiezan en Jesucristo y no aceptan a Jesucristo como el Mesías, sino como un impostor para ellos. Pero ese rechazo y no aceptar al Mesías es la salvación nuestra. Porque entonces ellos lo llevaron, lo entregaron allí a Pilato. Y Pilato dijo: pero qué mal ha hecho este hombre. Pero ustedes, no encuentro condenación para este hombre. Quería soltarlo, pero no lo podía soltar porque el Espíritu Santo ya lo había dicho. No estaba en manos de Pilato ni en manos de Herodes, sino el Todopoderoso, y no podía soltarlo. Entonces dijo Pilato: bueno, juzguen ustedes mismos, los judíos. Siempre para la Pascua, los judíos se soltó, se hacía como una acción de gracia. No era para la Pascua. No van a entender que para la Pascua parte de los paganismos de diciembre, no, Pascua judía. Amén. Gloria a Dios, no, para que comprendamos, Gloria a Dios. Para la Pascua judía se usaba como esa gracia de soltar presos. Los romanos, claro. Y no eran judíos, pero usaban ese. Sin embargo, entonces le digo: bueno, ya estamos ya en la víspera de la Pascua. Ahora vamos a ver para qué. Entonces, si quieren soltar a Barrabás o a Jesús. Entonces dijeron: no, a Jesús no. Suélteme a Barrabás. Y Jesús, ¿qué hacemos? Que se llama el rey de los judíos. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Y por eso nosotros fuimos entrados. Porque si Jesucristo no muere, nosotros todavía no podíamos ser miembros, ni ser pueblo de Dios, ni aborrecer la enemistad que nosotros teníamos contra Dios. Porque la carne y la sangre de Cristo tenía que ser derramada. Amén. Para limpiarlo todo. Amén. Y aquí está en la respuesta, que dice que si digo pues, ha tropezado los hijos de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Alabado sea el nombre de Dios. Por esa rebeldía de ellos, para provocarlo a ellos a celos, vino la salvación. A los que dice, a los gentiles quiere decir, cuando dice a los gentiles, dice, ahí significa naciones. No es porque si estamos hablando de gentiles, entonces no se dice de gentiles, no, naciones. Las naciones, los gentiles. Y dice la palabra de Dios: y si su transgresión es la riqueza del mundo, la riqueza de la salvación, no hay que entender que es dinero, la riqueza espiritual de la salvación. Si su transgresión, dice, la transgresión de ellos, la rebeldía de ellos es la riqueza del mundo, y su defensión, la riqueza de los gentiles, ¿cuán más su plena restauración? Que este endurecimiento y esta rebeldía de ellos, lo que vino a traer sobre este mundo, esta riqueza que Dios derramó de salvación para todos los gentiles, o sea, para todas las naciones. Ahora, ¿cuánto más grande usted cree que sería su restauración? Amén, gloria al Señor. Entonces no me diga a usted que los están cometiendo muchos judíos, porque esto se está contradiciendo.
Entonces ya Jesucristo no va a tener que venir a libertad. No, se podrá convertir quizás uno así. Carambola, como dicen. Entonces sigue diciendo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si, dice, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Con ustedes hablo gentiles. Yo soy apóstol, yo soy apóstol de ustedes, ministro de ustedes, me ha hecho Dios. Pero yo quisiera, si yo pudiera provocar, poner a uno de mi nación celoso para traer otra salvación. No está en la mano de Pablo, está en la mano de Cristo Jesús. Amén. Como libertador. Pero él tiene ese anhelo, él quisiera hacerlo. Pero él no puede porque él no tiene el poder para poderlo hacer. Pero él quisiera hacerlo para traerlo a ellos a esta salvación. También que vengan lo de su sangre y se conviertan al Cristo de la gloria. O sea que cuánto él no daría por hacer estas cosas, para traerlo a alguno de ellos, para que alguno de ellos diga, alguno de ellos, dice la palabra. Gloria a Dios. Que de traerlo, dice, provocarlo a hacerlo de los de mi sangre, o sea, los judíos, y hacer salvo a alguno de ellos. Quisiera él provocarlo a hacerlo para que vengan a trabajar. Pero no está en la mano de él. Porque sí, su exclusión, bueno, con el asunto aquí. Su exclusión, yo no se he olvidado de ella, yo le puse una pausa. Alabado sea el nombre de Dios. Sí. La pausa no se la puso usted, se la puso yo. Fue el Espíritu Santo. Está pausado. Aquí dice, gloria a Dios para siempre. Porque su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su ambición? Sino vida eterna dentro de los muertos. Simple. Porque lo dijo Pablo todavía en Corintios, cuando hay más de Corintios. Dice que cuando se conviertan a Cristo el velo será quitado. Gloria a Dios. Aleluya. Y si ellos están ahí en pausa, y por eso ellos, dice la palabra de Dios, por esa pausa que Dios le puso, y que ellos no creyeron en el Mesías ni recibieron al Mesías, ese espíritu de estupor, y fue cegado sus ojos de ellos. Por eso Jesucristo tenía un propósito. Acuérdense que Jesucristo le pregunta a Jesús, sus discípulos, una pregunta importante. ¿Por qué tú le hablas a ellos en parábola? No le habla claro, o sea, la parábola no está clara, ¿eh? Cuando te estaban en parábola, no estaban claro. Entonces ellos le preguntan a Jesucristo, ¿y por qué tú le hablas a ellos en parábolas? Y ellos se le explicaban, porque claro, los discípulos estaban ahí, también la escuchaban en parábolas. Pero Jesucristo, después que estaba solo, dice la palabra, le explicaba las parábolas, lo que Jesús estaba diciendo, el significado de la parábola a ellos. Pero ellos preguntaban, ¿por qué tú le hablas a ellos en parábola? ¿Ellos quiénes? Los hijos de Israel, el pueblo. Entonces decía, a ellos le hablo en parábola para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Este pueblo viendo y mirando no ve, y no entenderéis. Porque he cruzado el corazón de este pueblo para que no se conviertan, entonces sean sanados. Si ellos se convierten y ellos aceptan en Jesucristo y se arrepienten todo, y ustedes y yo tuvieron aquí, porque ellos no van a llevar a Jesucristo a la muerte, a la resurrección del madero. Nadie puede estar aquí, ¿ves? Ni ustedes ni yo pueden estar ni van a entrar, porque si ellos se convirtieran y ellos fueran sanados y todos ellos recibieron la sanidad porque creían en el Mesías, en el Hijo de Dios y se arrepintieron de su pecado, entonces ustedes y yo estuvieron predicando el Evangelio de Cristo Jesús ahora. Ese es el propósito de Dios. Y por eso fue que Israel, aunque muchos de los judíos ahora, ortodoxos, los otros judíos siguen practicando y siguen haciendo lo que es y lo que es que hacía en parte, no en todo, porque todavía falta lo que era lo que estaba en la ley de Moisés, lo siguen haciendo, es porque dice la palabra de Dios, porque todavía el velo no se ha quitado su corazón de ellos, pero el de usted y el mío se quitó cuando Jesucristo vino y derramó su sangre, y todos los velos que nosotros teníamos, que estábamos ciegos, fue quitado. Ahora Cristo de la luz del mundo, que resplandeció nuestros ojos. Ahora nosotros tenemos que mirar la iglesia, tenemos que entender la iglesia, a dónde nosotros estamos, en qué posición nosotros estamos,
La iglesia tenemos que comprender bajo qué sacerdote nosotros estamos regiendo, bajo qué sacerdote, bajo qué ley nosotros estamos. También tenemos que tener la iglesia bajo qué ley nosotros somos regidos, bajo qué ley. Que si dice el apóstol Pablo claramente, Pablo dice, yo estuve entre ellos, me hice como que no tenía ley, me hice como que no, como si estuviera bajo la ley, no estando yo bajo la ley. Estuve entre ellos y entre los judíos. Me hice como que estaba como sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Porque la palabra dice que las intenciones del corazón. Esa es la que, de ahí es que me condena. De ahí que viene, con qué intención usted está haciendo una cosa. No porque usted la está haciendo, ya usted está pecando, está diciendo, no, usted está pecando, no, con qué intención del corazón, realmente. Porque si aunque su cuerpo esté ahí, pero su corazón y su mente están bajo el régimen del mandamiento y bajo el sometimiento del Hijo de Dios, usted no tiene problema. Gloria a Jesús para siempre. Por los siglos de los siglos. La semana que viene vamos a hablar y vamos a decir cómo es la manifestación, vamos a también entender cómo Dios se manifestó a los gentiles, porque esto fue ya, vamos a darle la continuación de los gentiles, pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo fue que nosotros entramos y alcanzamos esta promesa? Y para comprender de que en verdad nosotros tenemos que entender y dejar de vivir con el espíritu de estupor, un espíritu de error que Dios no ha puesto en nosotros, pero nosotros mismos no lo hemos puesto este velo. Y este velo tiene que ser quitado, porque si Cristo viene y me encuentra con este velo, no me va a pasar como los hijos de Israel. Cuando Cristo venga y me encuentre con el velo, lo va a libertar. Pero cuando Jesucristo venga y me encuentre a mí con el velo, me voy a enrobar yo, porque no va a quedar. No nos pongamos nosotros mismos el velo, sino ¿por qué? Porque nosotros no queremos aprender de Dios y de las Escrituras, sino que nosotros no queremos que Dios nos dé entendimiento, y como estamos enseñando hoy, y por eso que muchos no sabían ni siquiera qué era la ley, y muchos no lo saben, los gentiles, muchos no lo saben. Hay muchos gente que no saben lo que era la ley, ni por qué era la ley, ni cuál era el propósito de la ley. Y que la ley cuando se añadió mal, fue para la perdición de los judíos, pero se añadió mal pecado, con el propósito de salvación que Dios tenía, que permitió que todo lo que no era pecado se convirtiera en pecado. Para que fuera Jesucristo el único, que con su preciosa sangre nos limpiara a usted y a mí, a todos nosotros, hermanos. Esto es lo que tenemos que nosotros entender, que a veces yo veo que a muchos de los pastores quieren llevar a la iglesia a judiana. Que no lleva a judiana y que la raíz, la raíz me se llama Jesucristo espiritual. Amén. Espiritual. Yo no soy ningún judío. Yo no tengo ninguna costumbre, como Pablo dijo que era perseguidor de la iglesia, pero por más celoso de la tradición de su padre. Oye, a la hora me dijo para ti, no, yo soy judío. Yo no tengo ninguna tradición judía. Entonces quiere mucho apartar la iglesia de la fe, donde hemos recibido el Espíritu Santo por el oír con fe, para llevar al judaísmo. Esto está mal. A poner un velo que Dios nos quitó ese velo. Por la sangre de Cristo Jesús, porque estábamos ciegos. Ahora vemos por Cristo, por a través de los ojos de Jesucristo. Entonces muchos quieren convertir a la iglesia así y ponerlo a que tenemos que tenemos que ver las raíces judías. Nosotros no tenemos ninguna raíz judía. La única raíz que le vivo, repito, la tenemos no en el sentido parentesco con la carne, sino espiritualmente nuestro Señor Salvador Jesucristo para la salvación y vida eterna por nosotros. En el nombre de Jesús. Hasta aquí me ha llegado el Señor. Eso es mi esperanza.